Y aconteció un día que él entró en un navío con sus discípulos y díjoles: pasemos de la otra parte del lago, y subieron. Estoy en Lucas capítulo 8. Acompáñeme a leer. Gracias. Acompáñeme a leer en su Biblia, porque yo estoy leyendo la Biblia del Oso. Aquí está la portadita. Tal vez usted vea unas palabras complicadas, domingueras, más bien del siglo XVI, que si usted me va siguiendo con la vista, no se pierde, ni se distrae, ¿de acuerdo? Entonces, trate de seguirme. Estoy en el verso 22 de Lucas 8, 22. ¿Ya lo tiene? Y aconteció un día que él entró en un navío con sus discípulos y díjoles: pasemos de la otra parte del lago, y subieron. Y navegando ellos, durmióse. Y descendió una tempestad de viento en el lago, y henchíanse y peligraban. Y llegándose, despertáronlo diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Y despertado él, riñó al viento y a la tempestad del agua, y cesaron. Y fue hecha grande bonanza. Y díjoles: ¿qué es de vuestra fe? Y ellos, temiendo, fueron maravillados, diciendo los unos a los otros: ¿quién es este que aun los vientos y al agua manda, y le obedecen? Y navegaron a la tierra de los Gadarenos, que está delante de Galilea. Y saliendo él a tierra, salióle al encuentro de la ciudad un hombre que tenía demonios ya de muchos tiempos, y no vestía vestido, ni estaba en casa, sino por los sepulcros. El cual, como vido a Jesús, exclamó y postróse delante de él, y dijo a gran voz: ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ruégote que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, porque ya de muchos tiempos lo arrebataba. Y guardábanlo preso con cadenas y grillos, mas rompiendo las prisiones era agitado del demonio por los desiertos. Y preguntóle Jesús diciéndole: ¿qué nombre tienes? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y rogábanle que no los mandase que fuesen al abismo. Y había allí un hato de muchos puercos que pacían en el monte. Y rogáronle que los dejase entrar en ellos, y dejólos. Y salidos los demonios del hombre, entraron en los puercos. Y el hato de ellos se arrojó de un despeñadero en el lago y ahogóse. Y los pastores, como vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo, dieron aviso en la ciudad y por las heredades. Y salieron a ver lo que había acontecido, y vinieron a Jesús, y hallaron sentado al hombre del cual habían salido los demonios, vestido y enseso, a los pies de Jesús, y tuvieron temor. Contáronles a los que lo habían visto cómo había sido salvo aquel endemoniado. Entonces toda la multitud de la tierra de los Gadarenos alrededor le rogaron que se fuese de ellos, porque tenían gran temor. Y él, subiendo en el navío, volvióse. Y aquel hombre del cual habían salido los demonios le rogó para estar con él,
Mas Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, predicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había Jesús hecho con él. Y aconteció que volviendo Jesús y la compañía lo recibió, porque todos le esperaban. El domingo pasado estábamos reflexionando sobre la tempestad. Subrayábamos el hecho de que la tempestad es real, ineludible. Tenemos que pasar por ella. Y el riesgo que hay en la tempestad es real. Y que la tempestad pueden ser problemas internos, tempestades dentro de nosotros. Pero pueden ser problemas externos. O recordando Romanos 8, cuando dice: ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo. Es decir, la tempestad puede ser la propia vida, el presente o el futuro, o la misma muerte. De tal manera que en el mismo instante que estábamos hablando de la tempestad y que seguramente usted identificó su propia tempestad, era también el momento en que nuestro hermano Rafa estaba ya debatiéndose entre la vida y la muerte. Su tempestad. Cuando Jesús calma la tempestad, no significa que todos los problemas se resuelven como nosotros quisiéramos. Esta bonanza que dice Casiodoro de Reina, que viene después de la tempestad, es también la tipología, el símbolo escatológico del retorno al orden de todas las cosas. ¿Recuerdan cuando aludimos al mar? Que en muchos pasajes del Génesis, las aguas caóticas, desordenadas del abismo que lo cubren todo y que impiden el surgimiento de la vida, son regidas por Dios, por su palabra, para que entren en un cauce, en un orden y surja la vida. Cuando la tempestad amenaza nuestra vida, es precisamente una manera de volver a experimentar la amenaza del caos primigenio, hasta el momento en que Jesús vuelve a establecer el orden, a restaurar, a recuperar la bonanza. Pero si decimos que eso es un símbolo escatológico, ese orden final, esa bonanza final, al fin de cuentas no ha de llegar precisamente hasta la resurrección. Y cuando nosotros miramos que Jesús es un personaje de tal soberanía que aún los vientos y la mar le obedecen, podemos estar seguros que al final la muerte y el caos no son lo definitivo. Se acerca ya la celebración del Día de Muertos. Muchos de ustedes tendrán presiones en las escuelas, en los trabajos, para celebrar. Tendrán también algunas posturas un tanto cuanto alarmistas de ciertos hermanos que piensan que por comer un pan de muerto o en cualquier casa donde se pone una calaverita o si su niño se disfraza, se le va a meter un demonio. El punto más importante es más profundo. El mensaje del Evangelio no es celebrar la muerte, sino celebrar la vida. No es suponer que del mundo de los muertos vienen los muertos a visitarnos, sino que los que han muerto en Cristo no están muertos, sino que viven. Por tanto, nosotros no celebramos la muerte, sino la vida, porque al final de la tempestad, al final de la historia, al final de todas las cosas, lo definitivo y lo que permanece no es la muerte, no es la nada, es el ser que es Dios y es por tanto
la vida. Así la resurrección es absolutamente lógica. O vamos a llegar a la desaparición y el enfriamiento total del universo, vamos a llegar a la nada. Podría ser la fe de un nihilista. Pero si la nada fuera posible, el hecho de que estemos aquí es la prueba de que la nada, diría Parménides, ni siquiera puede existir. Si lo que permanece es el ser, entonces lo definitivo es la resurrección. Lo que viene después de la tempestad es la restauración de todas las cosas. Y por eso podemos hilar este pasaje con el siguiente, porque en el versículo 16 dice, y navegaron a la tierra de los Gadarenos, del otro lado de la Galilea. Cuando Jesús tomó aquella barca tenía un propósito. Ese propósito era llegar a la tierra de los Gadarenos, que será una especie del símbolo de su bajada a la tierra o incluso de su bajada al infierno en tanto que mundo de los muertos. Una catábasis, una bajada al infierno. Note usted que el talento de Lucas y de Marcos, porque este texto del Gadareno es primariamente un texto del Evangelio de Marcos, que Lucas ha incluido desde allí. Hay un gran talento literario en los autores de la Escritura. No es que el Espíritu Santo les dictó y ellos sin saber ni participar, solo escribieron lo que se les dictaba. Los evangelistas conocieron a Jesús o recibieron el mensaje de Jesús. Y después de haberlo vivido, asimilado y experimentado, la inspiración del Espíritu les impulsó a escribir, pero para ello utilizaron su talento literario. Veamos que bien estructurado está este pasaje. Por lo pronto, en el capítulo 8, verso 4, se nos dice que se juntó una gran multitud. ¿Recuerda que Jesús expresó la parábola del sembrador frente a esa gran multitud? ¿Se acuerdan que era tanta gente que su mamá y sus hermanos no pudieron entrar para hablar con él? Ahí está la multitud. Pero ahora vemos a Jesús separándose de la multitud. Jesús ahora toma a sus discípulos y sube a una barca. Y cuando hablábamos de la barca decíamos que caminamos en un mundo de leyes y fenómenos naturales. No se quiera ir siempre caminando milagrosamente sobre las aguas. Si usted está enfermo, no vaya a decir, bueno, pues ¿para qué voy al doctor? ¿Para qué me tomo los medicamentos? Si Dios quiere sanarme, pues que me sane, y si no, pues ya me muero. Eso es no querer tomar la barca. Eso es querer decir, yo me paso el lago caminando y si me ahogo, pues ya ni modo. No, porque nosotros vamos a pasar el lago caminando solo cuando el Espíritu Santo nos indique que hay que hacerlo. Si el Espíritu Santo no le indicó eso, usted se va a ahogar. Téngalo por seguro, ¿verdad? Bueno, Jesús tomó la barca y con los discípulos, solamente con los discípulos, ¿no? Ahí es un grupo más pequeño. Va cruzando y experimentan la tempestad. Y finalmente llegan a la otra orilla del lago, donde desembarcan y Jesús se encuentra con un hombre desnudo que anda entre los sepulcros. Los discípulos no se mencionan ya en el relato. Vamos de la multitud a un pequeño grupo y luego a la singularidad de Jesús, que se encuentra con un hombre aparentemente singular.
Vamos a ver que en realidad no es un singular, sino una legión. Y luego se encuentra con los paisanos de Gadara, que se espantan, al igual que se espantaron los discípulos en la tempestad. La raíz fobia, miedo, terror, que está en el terror de los discípulos frente a la tempestad, es la misma palabra que se usa para el terror de los gadarenos frente a Jesús. Y luego lo expulsan de su tierra. Otra vez Jesús con sus discípulos se va. Regresa otra vez a Galilea y la multitud lo está esperando. ¿Sí me explico? O sea, la multitud, la soledad, la multitud, ¿no? Por otro lado, el hecho de que la Biblia nos cuente la travesía del mar de Galilea no es meramente un dato geográfico. No se trata solo de describirnos la escenografía donde están sucediendo las cosas. Se trata de un símbolo más profundo. Primero ya dijimos, Jesús ha descendido de la montaña donde estaba con la multitud a lo más profundo de las aguas del caos, a la tormenta, cerca de la muerte. Y eso le ha llevado a un país pagano. Gadara es parte de la región llamada Decápolis, de las 10 ciudades que no son judías. Cuidan cerdos. Los judíos no tendrían un hato de cerdos paciendo, porque los consideraban inmundos. Jesús llega a la región de los paganos, prefigurando la salvación que se ofrecerá a los gentiles, prefigurando el apostolado de Pablo y de todos aquellos que seamos enviados a predicar a los gentiles. Pero cuando llega a ese lugar, por lo pronto en el momento que desembarca, se encuentra en una región inhóspita, entre los sepulcros. Por eso decía, Jesús ha llegado a la región de los muertos. Es lo contrario de la vida. Hay una polarización aquí muy interesante. Jesús va del monte al abismo de las aguas. Jesús va de los lugares donde ha sanado y proyectado la vida a la región donde un hombre está entre los sepulcros, donde ese hombre es como un muerto viviente. No necesitamos esas series de ciencia ficción de los zombies, de los muertos vivientes. Es una realidad. Toda persona que no conoce a Dios está prefigurada aquí como ese muerto viviente que está entre los sepulcros. Pero también ese hombre anda en lugares desiertos. Dice aquí que los demonios le llevan a aislarse de la sociedad. Encontramos a un hombre solitario, a un hombre marginado, rechazado. Recuerden que el Evangelio de Lucas tiene una especial preocupación por todos los débiles, los que sufren, los que son rechazados por la sociedad. Este hombre es rechazado. No es capaz de hablar. Este hombre solo grita. Ruidos, alaridos sin sentido. No se puede comunicar con los otros. Este hombre anda desnudo. Si alguien pretende ponerle ropa, la desgarra y se la quita. No puede estar, en otras palabras, en las convenciones sociales. No puede convivir con la sociedad. Pero este hombre también tiende a la autodestrucción. Se hiere con las piedras. Y para que no se hiera, los que lo conocen, incluso tal vez sus familiares,
le sujetan con cadenas, pero la fuerza de los demonios es tal que este hombre rompe las cadenas y no pueden mantenerle preso. Y los demonios se lo llevan a los lugares desiertos. Terrible el cuadro en el momento en que Jesús arriba y desembarca. Este esperpento, esta aparición terrorífica, se presenta frente a Jesús, gritando quizás, aullando, despeinado, sucio. La percepción de los demonios causa temor. Tal temor que incluso a veces se maneja de manera inadecuada. Cuando alguien dice, no vayas a orar por un endemoniado si no te sientes bien con el Señor porque se te va a meter a ti. Eso es falso. Si los pastores están orando por un endemoniado, vete a otro lado porque si no se te va a pasar a ti. Hay temores infundados. La razón es que estar frente a un endemoniado es impresionante. Te invade una especie de escalofrío. Pero este endemoniado se postra ante Jesús y le dice, ¿qué tienes conmigo? Como si fuera indistinta la persona de este gadareno que el ente que lo posee. ¿Sí? ¿Ven? Al principio no hay diferencia. ¿Qué tienes conmigo? Hay una aparente individualidad. Y el demonio pregunta esto porque Jesús le ordenaba salir del hombre. Y entonces Jesús le dice, ¿cómo te llamas? No porque sea el primer paso de un rito de exorcismo. A veces se pretende elaborar manuales de exorcismos y entre otras cosas, pues lo primero que tienes que hacer es preguntarle al demonio cómo se llama. Y empieza la invención de nombres de demonios. Actualmente hay unas listas larguísimas de nombres supuestos de demonios. Esa ficción en acción ya existía desde los siglo III antes de Cristo. El libro de Enoc pretende darnos la lista de los ángeles que se revelaron en Génesis 6. ¿De dónde lo sacaron? De la imaginación, ¿no? Pero ¿cuál es la razón por qué Jesús le pregunta el nombre al demonio? Porque el hombre debe ser consciente de aquello que lo aqueja. Es una especie de confesión, de identificación de la naturaleza del problema. Y en ese momento se revela la falsa individualidad del hombre, es más, la eliminación de toda individualidad, de toda personalidad, y quien ha ocupado el lugar del espíritu y de la conciencia de esa persona. Y dice, me llamo Legión porque somos muchos. Bueno, la palabra legión representaba uno de los grupos en los que se organizaba o se dividía el ejército romano, que normalmente tenía un promedio de 25 legiones. Polibio dice que una legión tenía unos 3,000 hombres, pero años después Tito Livio nos dirá que puede tener entre 5,000 y 6,000 hombres. Y digo que el número es indeterminado para que no intentemos, como muchos lo han hecho, tratar de inferir cuántos demonios existen en el mundo.
Y dicen, bueno, deben existir tantas legiones y cada legión tenía tantos soldados. Hay 158,000 demonios en el mundo. No se trata de eso. Bueno, de acuerdo con ciertas teorías, conjeturas, ni siquiera teorías, de acuerdo con ciertas conjeturas de mala interpretación bíblica, si cada creyente tiene un montón de demonios, si todos sus problemas y pecados son demonios, si todos los ídolos tienen un demonio, bueno, hay millones de demonios, ¿o no? Súmele los 7,500 millones de habitantes del mundo, más los miles de millones de imágenes y objetos con demonios. Bueno, hay más demonios que granos de arena en todas las playas del mundo. No, simplemente aquí el símbolo, la palabra legión, significa una pluralidad que ha invadido y que ha nulificado la personalidad de este hombre. Bien, hay mucho que meditar aquí. En primer lugar, es interesante ver cómo Jesús manifiesta una soberanía y un reconocimiento. Por ejemplo, una soberanía sobre el mar, sobre el viento. Les ordena enmudecer y la tempestad se calma. Un reconocimiento de los demonios. Los demonios, en tanto que entes espirituales, saben quién es Jesús. Lo reconocen y le suplican que no les mande al abismo. Y le obedecen cuando les ordena salir de aquel hombre. Pues hay autoridad de Jesús sobre la naturaleza, hay autoridad de Jesús sobre los demonios, hay reconocimiento por parte de los demonios. Lo curioso aquí es que donde no hay reconocimiento de Jesús es en los humanos, ¿no? El gadareno, bueno, está inconsciente en ese momento, pero los vecinos, los familiares que ven el milagro de la liberación, no quieren a Jesús en su tierra. Le dicen, vete por favor. No hay reconocimiento. Esto nos muestra que muchas veces la doctrina de la predestinación puede estar mal elaborada, mal interpretada. ¿Por qué? Porque estamos viendo que los hombres son libres para reconocer o no reconocer a Jesús. Que Jesús ejerce sin más que su palabra, que predice y sucede aquello que ordena a la naturaleza y aquello que ordena a los demonios. Pero Jesús no actúa así con los seres humanos. Jesús no predice lo que el ser humano debe hacer y entonces sucede ni más ni menos que lo que Jesús dijo. Jesús está permitiendo que el hombre decida si le reconoce o si no le reconoce. Y aunque estos hombres de momento no le reconocen, Jesús no les cierra la puerta. Les extiende más el tiempo de la oportunidad cuando le dice al gadareno ya liberado, quédate y cuéntales y háblales del reino. La libertad humana juega aquí un papel fundamental para que nosotros podamos saber y entender quién es Jesús. No es fácil. Los discípulos no podían ver a Jesús todavía más allá que un didáscalos, un maestro. Por eso, cuando Él calma la tempestad, no se postran diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Simplemente quedan pasmados frente a la pregunta sin respuesta,
¿quién es este hombre? ¿No? Es una respuesta no contestada por parte de los discípulos. ¿Quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Los discípulos no saben a ciencia cierta quién es ese maestro al que siguen. Los demonios lo saben. Los habitantes de Gadara no lo saben. Los demonios lo saben. Con razón diría Santiago, los demonios creen y tiemblan. ¿No? Si los demonios creen, yo me preguntaría si es posible la fe sin la gracia previniente. Estoy usando términos teológicos por ahí, ¿no? Y si es la gracia la que le dio la fe a los demonios, entonces, ¿por qué decimos que la gracia es irresistible si los demonios siguen siendo demonios? Bueno, es solo una pregunta que dejamos ahí al aire. Pero la pregunta es, ¿quién es este hombre? Y es que no solamente en el caso de la tempestad, cuando Jesús al desembarcar se encuentra con este esperpento, el texto lo describe con un hombre que tenía un neuma acatartasis, un espíritu inmundo, un espíritu inmundo. Y entonces nosotros nos preguntamos, y en el Antiguo Testamento, ¿dónde se mencionan con toda claridad los espíritus inmundos? O, para utilizar la palabra griega que adoptó la iglesia primitiva, los demonios. ¿Dónde están en el Antiguo Testamento? ¿Dónde están en esa idolatrada ley de Moisés? ¿Usted me puede señalar un pasaje entre Génesis y Deuteronomio que hable de los demonios? ¿Había reparado en eso? ¿Me puede enseñar un pasaje entre Génesis y Deuteronomio que hable de la liberación de las personas endemoniadas? No. Eso es porque el Antiguo Testamento debe leerse como un texto abierto, necesitado del cumplimiento de una promesa. El Antiguo Testamento no tiene sentido como apuntando a una promesa si no se entiende claramente la promesa. El Antiguo Testamento y el judaísmo no tienen más sentido que cualquier otra religión si al final no desemboca en la nueva creación y en la llegada del Mesías. Eso hay que tenerlo muy claro, porque es el colmo que muchos cristianos, olvidando quién es Jesús, quién es aquel a quien el viento y la mar le obedecen, olvidando quién es aquel a quien aún los demonios reconocen, se quieren regresar a la ley de Moisés. Pero el Evangelio nos está mostrando unas liberaciones, milagros, sanidades que no sucedían en otro tiempo, ni en el nivel en que ahora están sucediendo, en el portador del reino que se llama Jesús, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías. Ahora, es muy interesante que cuando nosotros leemos la respuesta del demonio o de los demonios, me llamo Legión porque somos muchos. Nos recuerda una frase de Søren Kierkegaard que dice: el mal es la masa. Nos recuerda el libro La parte del diablo de Denis Diderot, cuando nos habla de las máscaras múltiples que el diablo usa para esconderse. Y una de ellas, la masa. ¿Qué quiere decir la masa? Cuando nosotros somos parte de una multitud que camina sin decidir de manera individual el rumbo, solamente haciendo lo que todos hacen, creyendo lo que todos creen, vistiendo como todos visten. Somos la masa. Por eso quise enfatizar cómo
el descenso de Jesús a los infiernos, la travesía por la tormenta de la muerte, nos tiene que llevar también al encuentro donde la multitud queda fuera y nos encontramos con la singularidad, con la individualidad. Jesús no salva multitudes como tales. Jesús salva personas. Nadie puede creer en tu lugar. Nadie puede bautizarse por los muertos. Pues mi bisabuelito, yo no sé si fue cristiano, me voy a bautizar en su nombre para que se vaya al cielo. Nadie puede creer en mi lugar. La conversión es particular, individual, singular. Ni siquiera entre dos. Oye, esposa, vamos a convertirnos, ¿no? Si te conviertes tú, me convierto yo. Bueno, pues convirtámonos. No. La salvación es absolutamente singular. Por tanto, Jesús nos está llamando a dejar de ser un elemento anodino de la masa. Ya un literato español que escribió Fuenteovejuna planteaba este problema cuando las autoridades hacen la pregunta: ¿quién mató al comendador? La respuesta, el pueblo se llama Fuenteovejuna, la respuesta es Fuenteovejuna, señor. Todos y nadie, como un linchamiento. ¿A quién castigamos en un linchamiento? El problema es que nosotros vivimos una época muy especial, sobre todo los jóvenes. Pónganme mucha atención los jóvenes y los papás y los papás. Aparentemente hemos desarrollado una tecnología para estar más comunicados. Les llamamos incluso medios masivos de comunicación. Les llamamos teorías de la información, tecnologías de la información. Porque a través de los teléfonos, de la computadora, de la televisión, de los satélites, de muchas otras maneras, pareciera la existencia de libros en una cantidad que nunca había habido en la historia. Pareciera que ahora es posible comunicarnos. A través de tantos periódicos y noticiarios de televisión, parecería que ahora podemos saber la verdad en el momento en que las cosas suceden. El resultado verdadero es lo contrario. Las tecnologías de la información están allí para descomunicarnos, para aislarnos, para engañarnos. Por eso, cuando el adolescente, el niño, el joven se la pasa con sus jueguitos, antes eran de maquinitas, frente a la tele, ahora en el propio celular, lo único que está logrando es un solipsismo, es decir, un mundo que es su mundo, y está dejando de vivir, y sobre todo está dejando de comunicarse. Y muchas de esas técnicas y abuso de esos juegos ha provocado en niños esquizofrenia. Japón llegó a prohibir muchos de esos tipos de juegos, ¿no? No estamos inventando. Así que yo le invitaría que si usted tiene niños, no le compre ni le deje jugar esas cosas. Una cosa espantosa, así como el endemoniado gadareno. ¿Por qué digo como el endemoniado gadareno? Porque el símbolo del terror se quedó en la figura mítica, el vampiro, el fantasma, la llorona, la momia. Esas son las figuras míticas, simbólicas. Pero ¿por qué el mal nos da terror? Más allá de la figura mítica o de que se te pueda aparecer el jinete sin cabeza. ¿Qué es lo que realmente nos da terror? Si fuéramos conscientes de lo que el mal provoca
de cómo destruye nuestra vida, nuestra familia, nuestro futuro, cómo destruye a los seres humanos, las naciones, cómo sume en la miseria y el hambre a millones de personas. El mal es aterrador. Y lo intuimos, pero nos quedamos en la figura mitológica. Tenemos que ir más allá y reconocer el verdadero mal, el verdadero vampiro, la verdadera transnacional corporación que desde la cuna hasta la tumba nos impone lo que debemos consumir, vestir, comer, comprar, desear, pensar. Ese es el verdadero vampiro, ¿no? Que nos va a llevar a la miseria. Entonces, por eso digo que es así terrorífico como el endemoniado Gadareno, un niño menor de 10 años con un celular o con un iPad. Y en vez de estar jugando, y no es una brecha generacional lo que estoy expresando en este caso, en vez de estar jugando allá con otros niños, canicas, trompo, lo que sea, trompadas, esté allí con su teléfono, con su aparatito, volviéndose cada vez más tonto, más aislado. Es terrorífico. Los padres cristianos deberían entenderlo y educar en consecuencia, educar. Pero decía yo que en este mundo aparentemente que nos permitiría estar más comunicado, resulta que todas las noticias que podemos leer en los periódicos o ver y escuchar en la televisión, en la radio, son mentiras. Todas las empresas noticiosas tienen intereses económicos, políticos muy particulares. Y ellos nos van a sesgar, nos van a dar una verdad parcial que convenga a los intereses de los que detenten el poder donde estamos nosotros. Así que si usted lee algo de la guerra de Irak o de la situación en Medio Oriente, usted no se va a enterar de la verdad. Usted se va a enterar de lo que quieren que piense usted. Bueno, no tiene mucho tiempo la guerra de Vietnam. Cuando la guerra de Vietnam llegó a su punto más álgido, yo tenía 10 años. Van a decir los jóvenes. El pueblo norteamericano no tenía una idea clara de qué realmente estaba sucediendo en Vietnam, ni de cuántos soldados había, ni de las crueldades que se estaban cometiendo. No lo sabían. ¿Por qué? Porque las noticias sirven para que no sepamos la verdad. Las únicas noticias que sirven para que sepamos la verdad se llaman evangelio, que quiere decir buenas noticias. Por eso cuando se predica una distorsión del evangelio, se cae en el mismo fenómeno de disfrazar, de esconder la verdad. Y ya lo decía Pablo en la carta a los Romanos, hay de aquellos que esconden la verdad. Se hicieron programas, tecnologías para que estemos más cerca unos de otros. Entonces se inventó el Facebook, el Twitter, el Instagram y muchas otras cosas. ¿Qué ha sucedido con eso? ¿Estamos más cerca? ¿Estamos más comunicados? ¿Estamos más cerca de la verdad? No. Por lo pronto, lo que sigue imperando, gracias a todos estos medios, es la estupidez. Busquen en YouTube algún concierto, alguna conferencia, algún video que hable de cosas importantes, serias en el sentido de que tiene sustento lo que dice. 10 visitas, 20 visitas, ¿no? Busquen un video, si tienen tripas para ello, de cualquier estupidez, la más tonta que se les ocurra, y que fue subido antier y tiene 3, 5 millones de visitas. Es increíble, ¿no? Ahora, el problema, y por lo que estoy trayendo esto al tema, es porque esta manera de manipular la información nos está volviendo legión.
Ese nombre de los demonios es el nombre de la masa también, de la falta de singularidad, de la falta de decisiones verdaderamente personales. Más del 80% de todas las cosas que usted hace, compra, piensa, no las decidió usted. Le fueron sugeridas. Usted fue estimulado. Usted fue bombardeado por propaganda abierta y subliminal para hacer y ser como es. Cuando hablamos de este Cristo capaz de expulsar de nosotros a la legión, es porque nos está comprometiendo Cristo a la singularidad. Cristo nos está desafiando a ser nosotros. Nosotros somos bombardeados por cientos o miles de estímulos propagandísticos cada día. A lo largo de 20, 30, 40, 60 años. ¿Lo ve? Cuando el libro del Apocalipsis dice que la bestia tendrá control sobre todos los seres humanos, que nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia, se antojaría imposible en un mundo de 7.500 millones de personas. ¿Quién puede controlar a 7.500 millones de personas? Pues hoy la tecnología lo hace perfectamente posible. A través de Google, de Amazon, de Facebook y de otros programas, las bases de datos centrales de las grandes corporaciones tienen un promedio de 70,000 data points o pequeños datos de usted, nada más de usted. ¿Usted sabía que lo conocen más de lo que usted se conoce? 70,000 datos de usted, de cada uno de nosotros. Vea cómo el Apocalipsis se relaciona. ¿Por qué? Porque ¿para qué quieren esos datos? Precisamente para volvernos legión. Todos esos datos están allí para que tú no seas un individuo consciente y libre, sino para que tú no seas más que parte de la masa. Las últimas investigaciones de entidades de Estados Unidos y de Inglaterra en contra, por ejemplo, de Facebook, arrojan los siguientes datos para que usted tenga mucho cuidado. Aparte, podríamos mencionar el riesgo que han corrido muchos jóvenes de ser engañados por aparentes amigos, parejas que los invitan a conocerlos, ¿no? Trata de personas, secuestros, cosas terribles. Pero ahora me refiero al hecho de que a través de 600 anuncios, no 600, a través de 6 millones de anuncios de Facebook, se logró que Donald Trump triunfara en las elecciones pasadas. A través de Facebook se logró que en Myanmar hubiera una guerra civil racial con muchas muertes. A través de Facebook se logró que la mayoría de la población en Inglaterra votara para salir de la Unión Europea. Son solamente algunos de los últimos fenómenos, porque esto se está desarrollando y aplicando en muchos países. Y entre más autoritario sea el régimen, más tratos tiene con estas empresas que a través de mensajes, de falsas noticias, de rumores, te van creando una manera de pensar. Tenemos, por ejemplo, el caso de la ideología de género. ¿Cómo es que de repente la ideología de género está por todas partes? ¿Cómo es que si tú te atreves a diferir un poquito, todas las redes se te vienen encima y te califican de retrógrado y de cosas peores? Y te insultan. Claro, nosotros podemos por ahí subir un comentario
insignificante en relación con aquellos que invierten millones de dólares para que su publicidad corra por todos estos medios. ¿Qué significa? Por ejemplo, todos los votantes que fueron, déjenme usar la palabra, hipnotizados por los mensajes y las noticias, como se manipularon, todos los cristianos que votaron por Trump, no porque votaron por Trump, sino porque no lo hicieron, o los que no lo hayan hecho con una conciencia clara, sino porque fueron manipulados por las noticias. Piensen en esos cristianos que tomaron una decisión que les fue imbuida, sugerida por otros. Y como ellos, tendríamos que preguntarnos, ¿y nosotros? ¿Nosotros qué estamos pensando, qué estamos haciendo que no son nuestras ideas? Que no son la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo? Porque si no hemos perdido del todo la voluntad a la manera de este endemoniado, si nos identificamos con él en la medida en que hay una legión de datos, pensamientos, personas que nos quieren convertir a nosotros en legión. Recuerden que esta multitud de demonios anuló la personalidad del gadareno. Este es el problema fundamental. Precisamente cuando nosotros explicamos que los pecados no son demonios, que los problemas no son demonios, es porque nosotros tenemos que regresar a las descripciones bíblicas de los endemoniados. No hay un solo pasaje en la Biblia que califique a un pecado de demonio. Porque el pecado es responsabilidad del hombre. Para que un pecado sea pecado debe ser deliberado, es decir, decisión propia, pensado y decidido. Por tanto, la responsabilidad recae en nosotros. Mientras que el gadareno está fuera de sí. El gadareno no tiene conciencia de sí, pero tampoco está pecando. No está fornicando, no está asesinando, no está robando, no está leyendo su horóscopo. El gadareno está haciendo cosas más allá de su conciencia, por encima o eliminando a su conciencia, porque su voluntad ha sido desplazada por otra voluntad. De tal forma que para que haya un verdadero endemoniado, estamos frente a la pérdida de la conciencia y de la voluntad. Cuando un cristiano peca, no perdió la conciencia, es consciente de que pecó y pecó por su voluntad. Por tanto, no requiere liberación, sino arrepentimiento. Arrepentimiento. Los problemas no son demonios. Recuerden que los demonios reconocen a Jesús y obedecen a la voz de Jesús y obedecen a los creyentes que les ordenan en el nombre de Jesús. ¿O no? Ahora, si los problemas fueran demonios, pues muy sencillo todo sería. No tengo trabajo, es un demonio de fracaso o de desempleo, un demonio de desempleo. Voy a reprender al demonio de desempleo en el nombre de Jesús y se va a tener que ir, ya tengo trabajo. No es un demonio. ¿Sí? Las enfermedades no son demonios. Porque a veces queremos usar esa especie de magia. Jesús no es un taumaturgo, un hacedor de milagros, que simplemente resuelve las cosas sin tener que pasar por la tempestad o sin que el gadareno tenga que pasar por la responsabilidad de recuperar su propia persona y la responsabilidad de ir a un medio hostil a llevar el evangelio. Porque, mire, a veces como vemos al
al pastor, al sacerdote, al rabino. Lo vemos como aquel que está más cerca de Dios, ¿no? Venimos a la iglesia para que oren por nosotros. Y algunas oraciones que yo he escuchado, más o menos son, ¿verdad? Señor, y te pedimos que nos guardes de todo mal, que nos des éxito, que nos des en abundancia todo lo que necesitamos, que quites toda enfermedad. Y entonces, pues muchos de los congregantes ya se van más tranquilos porque dicen, no, sí, el pastor ya pidió por mí, el rabino ya pidió por mí, el cura ya pidió por mí. Hermano, usted no ha venido aquí a que yo pida por usted. No. Mi tarea no es pedir que Dios le quite los problemas y que lo bendiga y que lo sane y que lo haga rico. Eso usted se lo puede pedir y si Él quiere se lo dará y si no, ¿para qué se lo pido yo? Mi tarea es otra. Mi tarea es poder compartirle que aunque Jesús parece ausente, ahí está. Que aunque Jesús está dormido, ahí está. Que en la tempestad Él está con nosotros. Y que la fe es entender que en todo momento de la vida y de la muerte, Él está con nosotros. Esa es mi tarea. Mi tarea no es orar, Señor, que no pasen por la tempestad. Mucho menos decretar. Yo declaro que no va a haber tempestades en su vida. Reprendo todo demonio de tempestad. Porque a lo mejor son los demonios los que vienen a mover el agua y le soplan allá el viento, ¿no? No, esa no es mi tarea. Mi tarea es hablar de aquel por quien los discípulos se preguntaron, ¿quién es este? Mi tarea es hablar de aquel a quien los demonios reconocieron, de aquel a quien los demonios se sujetaron, ¿no? Esa es mi tarea. No se vaya a ir decepcionado. El pastor dijo que no va a orar por mí. Sí, lo haré en otro sentido, pero lo importante es que nos vayamos cada día conociendo quién es Cristo, ¿no? Y que empecemos a recuperar nuestra singularidad. Comenzamos el día en que creímos en Cristo. Ese día el Señor nos hizo nacer de nuevo. Ese día encontramos una salvación absolutamente personal. Hoy vivimos esa salvación en comunidad, que es otra de sus dimensiones, pero entramos a ella por una decisión personal. Pero eso no significa que hemos salido ya totalmente de la masa. Eso no significa que ya no tenemos el molde del mundo, que ya no somos galletitas troqueladas como los da toda la gente. Eso no significa que ya no pertenecemos o que ya no nos influye la legión. Tenemos que seguir creciendo en la individualidad. Tenemos que seguir creciendo en el discernimiento o distinción de las cosas que nos son imbuidas, sugeridas. No le crea nada a la televisión, ni a los periódicos, ni al Facebook, ni nada de eso. Y de preferencia, no suba información a ninguna parte. Porque no solo lo están espiando, sino en cuanto se pueda, le van a clonar su tarjeta, le van a sacar dinero de su cuenta y muchas otras cosas. Le van a robar la identidad. ¿Me explico? Debemos ser muy cuidadosos. Tenemos una época que otros siglos de la iglesia no enfrentaron. Son cosas diferentes. Por eso es muy importante. No voy a poder terminar el texto. Es bastante largo el texto, pero muy rico. Nos queda ahí todavía mucho por comentar, por encontrar allí. Pero cuando el Señor atravesó el mar tempestuoso, llegó a la región de los muertos y ahí encontró a todos los muertos vivientes que son parte de la masa. La tarea de Jesús
es llevarnos a encontrar nuestra singularidad en un encuentro absolutamente individual con Él para empezar a liberarnos. Amén.